Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Estamos leyendo a San Lucas, y la primera vez que se mencionó la palabra publicano, la pronunció San Lucas hablando de que los publicanos interrogaron a Juan el Bautista acerca de lo que ellos debían hacer, como signo de su conversión, cuando acudieron a él para escucharlo y con el propósito de convertirse. Él les respondió: no cobren más de lo que está establecido. Y así define la identidad que ellos tienen. Los publicanos estaban al servicio del público y al servicio del Estado. Ellos cobraban impuestos establecidos en tarifas. Pero este trabajo en realidad era una franquicia que los romanos, el emperador, a través de sus funcionarios, arrendaba o concedía por un costo total anual. Le pagaban una suma alta que el arrendatario, el que pagaba la franquicia, a lo largo del tiempo para el que pagó esos derechos, debía recuperar su inversión y sus ganancias. Y esto lo hacía cobrando impuestos por el peaje, por el uso de puentes, que al final es peaje también, por atravesar las fronteras, por la carga que trajeran o llevaran, importaciones o exportaciones. Y ellos eran considerados pecadores, primero porque cobrar los impuestos era un trabajo para el emperador, y el emperador había usurpado el lugar de Dios. Y entonces servirle a él significaba ser traidores a Dios. En segundo lugar, trataban con los paganos y eso los hacía impuros. En tercer lugar, cuando hacían el cobro superando el límite de los aranceles, estaban robando. Y a veces, ayudados con los soldados, exigían de más. Así que los publicanos son personas que se acercaban a escuchar a Juan, pero también a Jesús. Que Jesús recibe a los publicanos y a los pecadores es el motivo de la predicación de las parábolas más conmovedoras de Jesús: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Jesús va a atender a los publicanos y los va a tratar, como en este caso se habla de Leví. Al final, antes de llegar a Jerusalén para su pasión, se encontrará con un jefe de publicanos, no un publicano más. Y ese será Zaqueo, que se va a convertir. El publicano del que aquí se habla se llama Leví, y Leví significa el que se une a su familia, el que está unido. Se nos ha presentado entre paréntesis el nombre de Mateo, pero San Lucas no lo presenta, no lo menciona, pero normalmente la gente tenía por lo regular dos nombres. Este personaje estaba trabajando, desempeñando sus labores cotidianas, sentado en el despacho de recaudador de impuestos, y Jesús, al verlo, le dijo: sígueme. Este inmediatamente lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Es importante esta afirmación, esta descripción, porque así como él, también Pedro, Santiago, Juan y Andrés han dejado todo y han seguido a Jesús. Seguir a Jesús no significa acompañarlo, sino convertirse en sus discípulos, en aprender lo que Jesús dice y en vivir como Él vive. Este personaje era un hombre que tenía dinero, sea porque lo ganaba en su trabajo
o porque él hubiera extorsionado o cobrado de más, o porque él hubiera pagado una franquicia para cobrar por su cuenta lo que estaba impuesto por el emperador. Era un hombre adinerado y tenía lo suficiente para hacer un banquete y para invitar a sus amigos. Pero este banquete lo hizo en honor de Jesús. Y acudieron a este banquete, este convivio, los más cercanos a Leví, sus colegas, los publicanos. Pero además de los publicanos vinieron otras personas. Los publicanos, ya vimos, eran traidores a Dios, a su pueblo, eran además pecadores por esa razón y porque defraudaban o robaban con autoridad, se hacían impuros en el trato con los paganos. Y ahora resulta que hay más personas con ellos que no se describe qué tipo de gente son. Pero los fariseos y los escribas, por este motivo, criticaban a Jesús, haciéndolo saber a los discípulos de Jesús. Junto con los escribas, están cuestionando la conducta del maestro para desalentar a los discípulos en el seguimiento de este maestro que parece estar enseñando conductas totalmente contrarias a la enseñanza de Dios y de aquellos que se sienten buenos. Los fariseos eran cumplidores de la ley y de ciertas tradiciones que ellos habían establecido, y los escribas eran intérpretes de la ley de Dios. En cada grupo había escribas. Puede ser que estos sean escribas de los fariseos, pero los saduceos también tenían sus escribas. Los sumos sacerdotes, que de por sí leían, podían tener gente también que les ayudara. Lo importante es que estos dos interpretan que la conducta que Jesús está siguiendo es contraria a lo que se debe hacer y quieren disuadir a los discípulos. Los interrogan para hacerlos reaccionar. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Ya tratar a los publicanos, que trataban a los paganos, hacía impuros a los que se acercaban a ellos. Con mayor razón, la señal de mayor intimidad con una familia, con una persona, era sentarse con ellos a la mesa. Y entonces Jesús, que ha oído esta afirmación, les da una respuesta. Ellos le están hablando indirectamente y Jesús les responde directamente. No son los sanos quienes tienen necesidad del médico. Los que necesitan atención médica son los enfermos. Y Jesús describe ahora la enfermedad de los publicanos y de los pecadores. Yo no he venido a llamar a los justos. Los justos son los que están sanos. Los que están enfermos son los pecadores. El pecado es la enfermedad que padecen y Jesús actúa como médico al buscarlos y acercarse a ellos, pero para que recuperen la salud. Y recuperar la salud es cambiar su modo de pensar, comportarse como debe ser, acomodando su vida de acuerdo como Dios enseña. Jesús viene a llamar a la conversión y esto es importantísimo, porque a veces nos confundimos creyendo ser más misericordiosos que Dios y decimos que Dios es misericordioso y dejamos al pecador en su pecado. No podemos ir más allá de las reglas establecidas por Jesús, pero no nos podemos quedar más acá tampoco. Dejar al pecador en su situación de pecado no es la intención de Jesús. No quiere hacerse notar como el que es bueno, como el que es simpático, como el que hace lo políticamente correcto. Jesús está cumpliendo con la misión que el Padre le ha confiado. Él viene a buscar la oveja perdida, Él viene a buscar la dracma, Él viene a buscar al hijo pródigo. Viene a llamarlo para que vuelva al redil, viene a llamarlo para que vuelva a la casa del Padre y para que el Padre haga fiesta. Y en esta fiesta Jesús convive con ellos, como convivió también en la casa de Pedro, como convivirá con
otros fariseos y otras personas, y será toda ocasión de que Jesús anuncie el reino. El Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.